Saludos, bendiciones. A continuación vamos a ver un video tutorial de Microsoft SQL Server en el cual vamos a aprender cómo crear tablas. Primero, ¿qué es una tabla? Tabla en las bases de datos se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos utilizando Microsoft Excel, podemos ver que esa hoja de cálculo está compuesta por filas y columnas. Asimismo, en SQL Server, cuando nosotros diseñamos nuestra tabla, podemos encontrar que los campos son las columnas y que los registros son las filas. Las tablas se componen de dos estructuras principales, son los registros y los campos. Un registro es cada una de las filas en que se divide la tabla. Cada registro contiene datos de los mismos tipos que los demás registros. Los campos. Un campo es cada una de las columnas que forman la tabla. Contienen datos de tipos diferentes a los de otros campos. Por ejemplo, tengo una tabla cliente y tengo una tabla factura. La tabla cliente está compuesta por los campos ID cliente. Eso es un campo. El otro campo es non cliente. Siguiente campo, AP cliente. Y el tercer campo, el último campo, C cliente. En la tabla factura tengo el campo non factura, F factura, non cliente y el campo usuario. Entonces ahora vamos a ver cómo yo puedo crear esas tablas en Microsoft SQL Server. Voy al escritorio y voy a buscar en este icono de SQL Server, doble clic, le doy a conectar y vamos a ir a la parte superior izquierda donde dice New Query. Cuando le doy a New Query, se me va a presentar esto en pantalla. Hay que tomar en cuenta que nosotros debemos seleccionar la base de datos en la cual yo quiero crear la tabla. Por ejemplo, yo tengo creada diferentes bases de datos. Por lo tanto, yo quiero crear mis tablas en la base de datos llamada prueba. Para esto, voy a ir a la parte superior izquierda y voy a cambiar de la base de datos master a la base de datos prueba. Bien, inmediatamente estoy ahí. Voy a crear mi primera tabla. La tabla llamada cliente. Para yo crear una tabla, lo primero que debo hacer es lo siguiente. Utilizar el comando ddl create seguido del comando table y el nombre que le voy a poner a esa tabla es cliente. Salto la línea y voy a abrir un paréntesis, voy a cerrar un paréntesis y dentro de esos dos paréntesis voy a crear la estructura de mi tabla. Si recuerdan, los campos que vamos a hacer son ID cliente. A ese ID de cliente yo le voy a dar un tipo de datos numérico con una extensión de 10 caracteres. Ahí tengo mi primer campo realizado. Pongo una coma y salto la línea. Ahora voy a crear el campo llamado non cliente. A ese campo non cliente le voy a dar un tipo de datos varchar de 30.
¿Por qué yo a estos campos les he dado, al ID de cliente le he dado un numérico de 10 y a nombre cliente le he dado un varchar de 30? Esos números lo que indican es la cantidad de caracteres que puede almacenar cada uno de esos campos. Continuamos. Voy con el campo AP cliente. A ese AP cliente yo le voy a dar un tipo de dato varchar de 30. Pongo una coma y por último voy a crear el campo set cliente con un tipo de dato varchar, de 15 caracteres. Bien, inmediatamente yo hago esa estructura de esa tabla, lo que hago es que selecciono completo todos esos códigos y voy aquí donde dice execute, le doy un clic y dice que los comandos se han completado satisfactoriamente. Si yo quiero ver el resultado de esos comandos, voy aquí a la base de datos llamada prueba, le doy al botoncito donde está ese signo de más para desplegar. Voy a la carpeta llamada tabla y también despliego. Y se van a dar cuenta que mi tabla cliente se ha creado. Si despliego ahí también y voy a la carpeta columna, ustedes se van a dar cuenta que tengo el campo ID cliente, tengo el campo non cliente, el campo AP cliente y el campo set cliente. Y al lado tienen los tipos de datos y los caracteres que va a poder almacenar. Bien, para terminar los ejemplos, voy a crear otra tabla llamada factura. Esta tabla, factura, yo le voy a poner el primer campo llamado non factura. Mi código es DDL, create, table, y al lado le pongo el nombre, se llamará factura. Después que escribo esos códigos, salto la línea y abro paréntesis, cierro paréntesis, y dentro de esos dos paréntesis yo voy a hacer la estructura de la tabla. Bien, entonces digo non factura. A ese campo yo le voy a dar un tipo de dato entero. Salto la línea. Aquí no le voy a poner un límite de caracteres porque cuando yo elijo el tipo de dato entero, el sistema por defecto le asigna las cantidades de caracteres. O sea que son números enteros que yo lo voy a utilizar en operaciones matemáticas si se me ofrece. Salto de línea y voy a escribir el otro campo llamado fed factura. A este fed factura yo le voy a dar un tipo de dato llamado day. ¿Por qué ese tipo de dato day? Porque en ese campo yo voy a almacenar fechas. Como ven aquí debajo, este es el formato que va a almacenar ese campo, coma. Salto la línea y digo que el próximo campo que le voy a construir a mi tabla factura se va a llamar non cliente. A ese campo non cliente yo le voy a dar un tipo de dato varchar de 15.
Y por último, le voy a agregar a esa tabla un campo llamado usuario. Ese campo usuario yo le voy a dar un tipo de dato, varchar vamos a ponérselo de 10 caracteres. Bien, inmediatamente yo hago su estructura, hago lo mismo que hice con la primera tabla, selecciono todos esos comandos y le doy aquí arriba donde dice ejecutar, execute. Inmediatamente yo le doy a execute, puedo ver que dice comandos completados satisfactoriamente. Voy aquí a mi carpeta tables, y ustedes van a observar que se me ha creado. Primero tengo que actualizar las tablas. Y ven ustedes ahí que se me ha creado la tabla llamada factura. Cuando le doy a desplegar, le doy a columnas y pueden ustedes observar que mis campos se han creado tal y cual yo lo he definido con estos códigos. Si quiero guardar esos códigos para reutilizarlo, voy al botón de guardar, esta parte de aquí, y le voy a poner un nombre a esos queries o esos comandos, esa consulta. Yo le voy a poner el nombre crear tabla. Le doy a salvar y ya esos códigos yo puedo reutilizarlo para cuando se me ofrezca crear más tablas. Cierro mi SQL Server. Espero que hayan aprendido y que le puedan sacar el mayor de los provechos a este video. Así que nos vemos.